Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hacer una receta sencilla de mejillones. Le he llamado mejillones al alturense. No es una receta que podéis encontrar en ningún libro de cocina, es una mezcla de recetas en la cual he ido buscando texturas, sabores, colores y sobre todo quería hacer un homenaje a la gente del mar, a la gente que muchas veces no está en un barco navegando, pero sí que está a unos metros de unos cientos de metros de la orilla, trabajando con las condiciones meteorológicas que hay en ese momento y que nos trabajan para llevarnos a nuestra mesa pues un producto que para todos es muy conocido, como es el tema de los mejillones, pero que muchas veces desconocemos qué hay detrás de su producción. Quiero dedicar este vídeo a dos personas, a María y a Suso, que en muy poquito tiempo me explicaron el proceso de producción del mejillón, ¿no? Aquí, junto a una batea, que es una foto que me la pasó una maravillosa reportera gráfica, que es Beatriz, me explicaron ¿cuál es todo el proceso? Yo desconocía, sabía que se producía en las bateas, pero no sabía que había detrás de todo eso, ¿no? Veis aquí una estructura de madera con forma de parrilla, hay unas cuerdas que cuelgan y en esas cuerdas estaba el mejillón. Pero ¿qué hay detrás realmente de esa estructura y cómo llega el mejillón a nuestros platos? Por otro lado, he ido aprendiendo de la cocina portuguesa, que es una cocina, como os he dicho, de aprovechamiento, de utilización de las materias primas que tienen para cocinar como aditivo, más que como plato único o producto único, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de las francesiñas, la importancia de ese mollo, de esa salsa llena de sabor, que es lo que resalza ese sándwich, ¿no? Entonces, uniendo esto y sobre todo con la charla que me dio en su momento María y Suso, pues he juntado todo y he querido hacer un plato que sea diferente y además darle un nombre propio. El mundo de las recetas en el canal han ido incrementándose, ya me parece que son 15 vídeos los que hay subidos, y lo que pretende es, aparte de dar unas ideas de cocina, transmitir la importancia de conocer lo que utilicemos y tengamos en nuestras manos, tanto para inversión como para cocina o para cualquier otra cosa. Muchas veces tenemos que escarbar, nos tiene que llegar ese interés por un producto, por un activo, investigarlo y ver cómo se puede ajustar a nuestras necesidades. Muy bien. Aquí la historia la cuento en primera persona, no he tenido que ir a Google ni buscar cómo se elabora y cuál es la historia de mejillones al alturense, porque en realidad es una nueva receta, es una receta que es mezcla y evolución de otras, como pueden ser los mejillones a la portuguesa, a la marinera, con tomate o unos simples mejillones al vapor o al limón, que yo creo que es la base de todo plato de mejillones, ¿no? La filosofía es una cocina de aprovisionamiento usando lo que tenemos a mano, mezclando sabores y texturas para obtener un nuevo plato. Es importante que disfrutemos en la elaboración de lo que hagamos, sea cocina, sea inversiones, sea pintura, sea escritura, sea un viaje. Es importante disfrutar cuando lo hacemos y luego, por supuesto, en el caso de la gastronomía, pues que nos sentemos a la mesa, la probemos y veamos si nos ha salido bien o no tan bien y ver los puntos de mejora, ¿eh? Como muchas veces suelo decir, o se gana en el mundo de la inversión o se aprende, ¿no? Y el resultado pues es un plato lleno de sabor y color. El denominarle alturense pues es de donde estoy y ahí me veis con la camiseta del Club Recreativo Alturense y como predominan en la receta el color blanco
y rojo sobre todo, pues dije, bueno, que mejor estás aquí en el Algarve, pues darle el nombre a un plato de la zona, ¿no? Aquí a Homer le hemos dejado un poco pensando, dice, esto no suena a bacalao. Pues no, no suena a bacalao. Muy bien. Como os he dicho, si vamos a hacer mejillones, primero tenemos que saber qué son los mejillones, ¿no? Y me dio la oportunidad María y Suso de profundizar, ¿no? ¿Y qué es el mejillón? Pues es un molusco bivalvo que vive en comunidades numerosas, coloniza las zonas próximas a lo que es la orilla y que se sujeta por unas barbas, por unos filamentos a la roca, ¿no? Vive a poca profundidad en la zona intermareas y continuamente, y además donde mejor se desarrolla es donde haya un mar batiente con materia orgánica en suspensión. Recordar que los mejillones son verdaderos filtros. Sobre el número de mejillones, pues hay más de 500 especies de mejillones. En España se habla de 5. Una es el mejillón común, que es el Mytilus edulis, y aquí, fíjateos, los que os guste la gastronomía, aquí tenemos el edulis, y dices, joder, Mytilus tiene pinta de ser el mejillón, y el edulis, pues el edulis significa que es comestible. O sea que cuando veáis algo que ponga edulis, que sepáis que es comestible. Y luego, pues el rey del mejillón, de los Mytilus, en este caso es el mejillón gallego o mediterráneo también conocido, que es el Mytilus galoprovincialis. Entonces ya tenemos el nombre en latín, ya sabemos un poquito más, por lo menos de 2 mejillones, ¿no? Pero en el que nos vamos a centrar es el mejillón gallego. En la historia, he estado mirando un poquitín la historia y los romanos lo comenzaron a consumir en gran escala. Más o menos el proceso era muy similar al que tienen los mejillones de las bateas, ¿no? Recogían en las rocas, buscaban un sitio donde poderlos criar y luego lo utilizaban como un alimento más. Luego hubo una época más plana para los mejillones, que fue la época de los árabes, que le dieron muy poquita importancia. Estuvieron esos siglos que estuvieron aquí, pues el mejillón pues perdió la idea de consumo, ¿no? Pero fue un cocinero de Felipe II, en el vídeo anterior hablábamos de Felipe II también, pues ahora hablamos de Felipe II, pero de su cocinero, que fue un gallego que era Martínez Motiño, que lo que hizo fue muy popular el mejillón dentro de la corte. Y lo que he visto es que parece ser que la fuente de suministro de los mejillones era Beiro. Ya los que conocéis un poquitín la costa portuguesa es lo que llaman la Venecia portuguesa, ¿no? Es una zona muy bonita, muy colorida por sus barcas, y que lo que hacían era meterlo en barriles y lo distribuían por Castilla. Yo cuando he visto que lo metían en barriles seguramente irían en salazón, Pero bueno, vamos a ir a la actualidad. En la actualidad, la forma de producir el mejillón son las bateas, que son esas estructuras de madera flotante en forma de parrilla, de las que cuelgan unas cuerdas, ¿no? Aunque parece que lleva siglos el mejillón con nosotros, pues realmente se habla de 1945, cuando se empezó a criar en la ría de Arosa, ¿no? Y que se creó el Consejo Regulador, denominación Mejillón de Galicia, y que coge unas áreas de estas bateas que están en la zona de Ares y Sada, o Muros o Noia, o la propia de Arosa o Pontevedra o Vigo, ¿no? El mejillón el mejillón gallego que se produce en las bateas, pues para que os hagáis una idea, viene a ser la mitad de producción mundial de este cultivo que se hace del mejillón. Ahí os dejo unos enlaces si queréis profundizar en la información. Pero bueno, vamos a ver que esto aquí es lo que me contó María y Suso, y que realmente pues te da un poquito más de conocimiento de este bivalvo, ¿no? Lo primero de todo, hay 4 pasos. El primero de ellos es la recolección de la mesilla, que es la mejilla, ¿no? en gallego. ¿Cómo se produce esa mesilla? Pues bueno, los machos y las hembras de los mejillones lanzan unos gametos
que se fecundan y forman una larva. Esa larva tiende a adherirse a las rocas, y en los meses de diciembre y abril los bateiros, o sea que no solamente trabajan en la batea, sino que tienen que ir a recoger esa mesilla, que es mesilla, es esa semilla del mejillón de unos poquitos milímetros, lo recogen con unas rasquetas. Imaginaros que lo hacen en la zona intermareas, con lo cual es casi un percebeiro que tiene que recoger, en este caso, la mesilla, o sea, la mejilla, el mejillón pequeño, y ese es el primer punto. Otra forma, también se suelen poner unas cuerdas en las bateas, y en los meses de mayo-junio, pues esas larvas que pululan por el mar se adhieren, ¿no? Pero normalmente la forma principal de coger esa semilla, de esa cría de mejillón, es en las rocas, con lo cual tiene un punto de peligro importante. ¿Qué se hace con esa pequeña semilla de mejillón? Pues nos vamos al encordamiento, que consiste en hacer que el bivalvo se adhiera a unas cuerdas, ¿no? Y para eso lo que hacen, envuelven esa semilla de mejillón, envuelven una fina red biodegradable, que puede ser de rayón o de algodón, para que el molusco se adhiera, ¿no? Y eso lo ponen, y en esas cuerdas que vienen a tener de entre 6 a 10 metros, las cuelgan de las bateas, ¿no? Las amarran ahí. Tienen que procurar que no lleguen al fondo, porque si no subirían los cangrejos o las estrellas de mar y se comería esa semilla de mejillón. Aproximadamente en cada cuerda, ahí os pongo entre 10 a 15 kilos de producto. El siguiente, llega el desdoble. Pasan estando en la mar, y eso hay que vigilarlo, hay que acercarte con el barco de batea, que es como una especie de pesquero con una grúa. El motivo de la grúa es porque es con lo que luego se manipulan las cuerdas. Pues se pasa de 4 a 6 meses, y ahí llega un momento que el mejillón, que se alimenta de ese plancton, de esos microorganismos que va filtrando con su sistema de filtro, y va creciendo. Y claro, eso tienen que volverlo a sacar del agua, lo izan con unas grúas. Por eso, cuando veis un pesquero con una grúa trasera, posiblemente, y si está en una zona de batea, pues sea un barco de batea, ¿no? Y lo que hacen es, pues de esas cuerdas, las sacan y vuelven a hacer otra especie de encordamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que siga creciendo el mejillón. Y lo vuelven otra vez a meter al agua, y se puede tirar entre 8 a 14 meses, ¿no? Como veis, ya llevamos más de un año con el producto entrando y saliendo del agua. Y luego viene la cosecha y selección. Pues cuando ya el mejillón tiene unas dimensiones adecuadas para el consumo, pues lo que hacen es lo sacan, lo limpian. Habrá mejillones muertos que tienen que quitarlos. Los mejillones pequeños que se hayan adherido, pues vuelven otra vez al proceso, con lo cual veis que hay un reciclado del producto. Y pasado pues aproximadamente entre un año o 17 meses, pues ya tenemos el producto que vamos a comer. Hay dos producciones, esto por lo que he estado viendo, hay dos producciones. Una que es cuando se cosecha para el consumo final, que suele ser en los meses de otoño o invierno, y en las empresas transformadoras, las que se utilizan pues para lo que es los mejillones en lata, en conserva, con diferentes salsas, en escabeche, salsa de beira, pues hay lo vais a tener, que se hace en verano. O sea que, con lo cual, veis que el tema de la batea hay que atenderla prácticamente todo el año, y hay que controlarla, y hay momentos de mareas. Y sobre todo, pensad una cosa, que el caso del mejillón, al ser un filtro, tiene que pasarse, de una vez que se cosecha, se tiene que llevar a una depuradora, estando un tiempo, para, con un agua controlada, pues que cualquier toxina que tenga, pues quitarla, ¿no? Para que sea de uso humano. Por eso lo hemos hecho todos de chavales: coger un mejillón y comérnoslo crudo y sin ningún tipo de... Pues con una pequeña cantidad puede ser que no te pase nada, pero lo suyo para consumo humano tienes que tener la seguridad que ha pasado
por una depuradora. Bien, y ahora vamos, después de conocer el producto, ya sabemos mucho del mejillón, nos vamos a hacer el plato. Y ahí veis que tengo de todo. Tengo vino, aceite, perejil, cebolla, unos ajos, pimiento, un poquito de mantequilla, la harina, la nata, tenéis la pimienta, el tomate, un poquito de sal y el pimentón, ¿no? Pues eso es una podéis entrar o sacar productos. Yo, como buscaba ciertas cosas, buscaba sabor y buscaba color, pues he utilizado, y sobre todo esa textura un poquitín de la salsa, pues me decanté por esto. Empezamos. A la vez que el cocer los mejillones, yo creo que lo recomiendo, el que no ha cocinado nunca mejillones, que empiece primero comiendo unos mejillones hervidos al limón, con vino blanco, y es muy sencillo, un poquito de aceite, y aquí además nos sirve además como principal, como punto arranque de este plato. Echáis un poquito de aceite, echáis los mejillones, echáis una hoja de laurel, exprimís el limón, le echáis un poquito de vino blanco, lo tapáis, dejáis que se abran las conchas. Cuando están todas las conchas abiertas, las separáis una de ellas. Si hay alguno cerrado, no lo utilicéis, y el agua reservarlo. Importante, en el caso del agua, filtrarla. ¿Por qué? Porque siempre queda algo de arenilla y os puede estropear el plato. El siguiente paso, que lo podéis hacer simultáneamente, el sofrito. El sofrito, y lo paso muy rápidamente porque ya los cocineros que he visto vídeos de este canal sabéis que se repite mucho. Es el sofrito. El sofrito, ponéis cebolla, tomate, ajo, un poquito, y lo echáis en una olla con aceite. Yo en este caso he echado un poquito de aceite, he echado un poquito de mantequilla porque buscaba un poco que sea más untuosa. La forma de añadir, que alguna vez me lo preguntan, pues es muy sencillo. Pensad de lo que esté más profundo en la tierra hacia arriba. Con lo cual, primero echaré el ajo y la cebolla, esos bulbos los echo ahí, le echo un poquito de sal para que sude esa cebolla y se vaya haciendo, y luego pues voy añadiendo lo que sea más arriba. Por ejemplo, el caso del pimiento, que está fuera de la tierra, pues lo añado, ¿no? Entonces, que lo veáis. He utilizado rojo, podéis utilizar verde, podéis utilizar amarillo, podéis hacer lo que queréis. Y ya tenéis el sofrito. El sofrito os va a servir para muchísimos platos. Entonces ya tenemos los mejillones, el líquido, y tenemos el sofrito preparado. Aquí voy a ir un poquito más lento. Añadimos el pimentón, fundamental. Pimentón queda muy rico, un pimentón de la vera va a dar sabor a ese sofrito, pero que no se os queme. Eso quiere decir que cogéis una cucharita, la echáis, la removéis, que no esté a fuego muy fuerte, y os va a quedar ya un aroma. Aquí, cuando cocinéis, recordar que es importante la vista, el olfato y luego, por supuesto, el gusto. Ir probando. En este caso, con el olfato y la vista ya tenéis resuelto. Siguiente paso, la harina, lo mismo. Cuidado con la harina. La harina os va a dar un espesor en la salsa. Lo que tenéis que hacer es añadir la harina al sofrito y hacerla, por supongo, hacer la harina. Eso quiere decir cocinarla un poco. No pasaros, pero sí que para que no sepa harina tiene que cocinarse un poquito. Se cocina un poquito y ya veis que ya va cogiendo cuerpo ese sofrito, se le añade. Al siguiente paso, pues se le añade. Yo siempre utilizo mucho en los sofritos y en los vinos. Aquí he utilizado un vino blanco. Se le añade, siempre que utilicéis el vino blanco, casi siempre digo, dejar que se evapore el alcohol. Hay una receta como es la de la francesiña que os recuerdo que interesaba tener un poquito de alcohol, pero bueno, en esta yo lo que hago es le añado el vino blanco y mezclo en el sofrito y ya va quedando más cremoso. Siguiente paso, echo el tomate, la pulpa de tomate triturada. Siempre que utilizo tomate, y aquí os hecho os digo un secreto, siempre utilizo también una pizca de sal para quitarle esa acidez. Y aquí, como buscaba los rojos y naranjas, pues he utilizado también, para que sea más untuosa, un poquito de nata. Y también el agua de los mejillones, que aparte de filtrar, lo que hago es lo vuelco, pero la última parte siempre queda unos restitos más turbios o con un poquito que puede tener arena, no echarlo, porque si no la salsa os las destroza. No hay cosa peor que una salsa que empieces a notar la arena.
Bien, ya tenemos la salsa, le metemos el líquido, ahí le echamos el perejil, lo podemos echar cualquier especia que queramos, lo ponemos a ebullición para que vaya reduciendo ese caldo y ya cuando ya está prácticamente terminado le añadimos los mejillones. No conviene echar los mejillones y tenerlo mucho tiempo porque ya estaban cocidos, con lo cual si no pierde la textura del mejillón y tampoco es conveniente que el mejillón quede demasiado blando. Y bueno, y final, la presentación. Esto es lo que os queda. Como veis, está el mejillón, está los trozos de pimiento, de cebolla, se ve un poquito el perejil que le he añadido para decoración, y cuando hice y vi esta foto me acordé de esta salsa que para mí me recuerda a los 12 de Bamio, que fue un grupo que hicimos un curso y que me recuerda al color rojo y naranja de los trajes de supervivencia. Entonces un saludo desde aquí a los 12 de Bamio, que ya ellos sí saben quién son. Bien, ¿y el resultado? Pues el resultado es un plato de sabor y con color. Aquí le tenemos a Homer y os puedo decir que está riquísimo. Me sorprendió este plato al alturense porque es la mezcla de muchas formas de elaborar los mejillones, y yo pues he querido dar mi granito de arena pues para hacer una receta más y sobre todo un guiño aquí a altura, que es una fresería de Castromarín, y por el color y sobre todo pues ese sabor a mar, ¿no? Una receta rápida, rica, barata y que nos enseña lo importante de diversificar los sabores. Aquí yo creo que la bolsa de mejillones me costó 2,29, o sea que como veis platos baratos que se pueden realizar. Bien, recomendaciones. Como os he comentado, abrir los mejillones y colar el caldo para evitar que os queden restos de arena. El pimentón y la harina, ojo que no se os quemen. Otro truco, si os habéis pasado de líquido o os queda muy poco viscosa la salsa, podéis concentrarla con un poco de harina. El tema de añadir harina a un guiso ya en proceso, yo lo que hago es primero disuelvo esa cuchara de harina, una cuchara, no echéis mucho más, una cuchara de harina en un poquito de agua fría, disolvéis bien y luego vais añadiendo poco a poco. Si lo añadís con la cuchara directamente a la salsa, os va a quedar un sabor a harina cruda que no es nada agradable. Otra alternativa que podéis hacer, al que no le guste, a mí me gustaba y además buscaba el tener la textura de la cebolla, del pimiento, podéis coger el caldo antes de echar los mejillones, pasarlo por la batidora y de esa forma os queda una textura mucho más homogénea. Para comerlo, yo creo que la mejor forma es templado. Podéis incluso ponerlos los mejillones, dejarlos, porque vos cocináis y no queréis hacerlo. Pues bueno, pues sacáis los mejillones, os va a quedar el caldo, que el caldo el mollo que sale está muy rico para cualquier plato de pescado, o sea, os puedo decir que está ese sabor a nata, ese sabor a tomate, queda un sabor muy bueno, sobre todo con el fondo de los mejillones, ¿vale? Entonces ahí tenéis mis recomendaciones. Y aquí, para terminar, un tema para nota, y eso también agradecérselo a María y a Suso, porque ahora ya miro las etiquetas y ahí veis que aparece el tema del mexillón en portugués. Aquí tenéis la variedad de mejillón que es el Galo provincialis, en la fecha envasado, de dónde es el mejillón, que es de España, no dice dónde, pero seguramente será la zona de Arosa. Esto lo compré yo en Portugal, por eso está en Portugal. Y te da pues alguna serie de recomendaciones. Esto es en cuanto a la procedencia. Y esta es importante, la depuradora. En este caso es una depuradora que se ha hecho en Portugal. Y aquí os dejo un enlace y sobre todo que profundicéis en el tema de la depuración y de los problemas que puede tener el mejillón. Por ejemplo, hay un vídeo muy bueno que es este que me pasó María, que es el de Mareas Rojas, que os recomiendo que lo veáis, conoceréis un poquito más el mundo del mejillón. Como siempre, nada de reservas a la hora de cocinar, sino cocinar, aprender, y mientras aprendéis a cocinar o cocináis, os podéis tener tiempo para pensar en inversiones, que como veis está muy relacionada al final el condimentar, el conocer los activos.
Como siempre, si os ha gustado, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y compartir en vuestras redes sociales. Y vuestros comentarios siempre serán bien recibidos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.